Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Gerardo Reyes Agudelo, pertenezco a la especialización en biotecnología agraria de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y el día de hoy mando este video para la sustentación del anteproyecto de grado de la asignatura Biotecnología 1. Como podemos ver en la presentación, el título de la propuesta es Evaluación de la micropropagación de bacterias biosurfactantes presentes en la recuperación de suelos contaminados con plaguicidas que están siendo recuperados con Guayacán Trébol. ¿Por qué vamos a hacer esta investigación? Esta investigación enfocada en la búsqueda y análisis de información que nos permiten determinar una propuesta a nivel biotecnológico para la recuperación de suelos contaminados en Colombia, específicamente por plaguicidas, ya que pues tenemos que dar un alcance al trabajo y en este caso queremos enfocarlo hacia unas sustancias químicas que están siendo utilizadas a nivel del campo y que tienen un potencial de toxicidad muy alto, como es el caso de los plaguicidas. ¿Por medio de qué? Por medio de biotecnologías. En este caso en particular lo queremos hacer a través de la micropropagación de bacterias biosurfactantes. ¿Por qué estas bacterias? Porque estas bacterias tienen una capacidad de fijación de nitrógeno y degradación rápida de sustancias contaminantes. Para eso también queremos mirar cómo se comportan estas bacterias con otras sustancias o elementos que también generen algún tipo de recuperación de suelos, como es el caso de una especie arbolia, el Guayacán trébol, el cual cuenta con las mismas características de fijación de nitrógeno y recuperación de suelos, pero con digamos un elemento adicional, que ese también es muy buen elemento para recuperación de suelos erosionados. Por tal motivo es importante tener en cuenta este análisis que podríamos o resultaría de este estudio. ¿Por qué motivo hacerlo? ¿Cuál es el problema que se presenta? En Colombia, en los últimos años, la utilización de agroquímicos para la producción de alimentos, para la agroindustria, la industria en general, la producción de gramíneas o pastos para la ganadería extensiva, se basa en muchas partes en la utilización de químicos, específicamente en este caso para control de plagas que se presentan para estos cultivos, gramíneas, pastos y materiales para la agroindustria, pues se están utilizando sustancias químicas específicas para cada uno de estos tipos de plaga. ¿Cuál es el problema? Que estas sustancias químicas no son degradables por la naturaleza y tienden a acumularse, por lo cual afectan las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo, matando la microfauna, alterando las condiciones del pH, las condiciones de nutrientes con las que cuenta, genera algún tipo de residuo que puede ser mortal o afectar algún tipo de cultivo. Por consiguiente, está generando una pérdida o deterioro de los suelos a un nivel alarmante. Otro motivo es que la contaminación por plaguicidas y fertilizantes en Colombia ha aumentado los niveles de erosión y eso es muy importante tener en cuenta por lo anteriormente dicho. Al no contarse con elementos o una condición del ecosistema del suelo estable, afectado por sustancias químicas, esto lleva a que el suelo no se pueda recuperar y entre en un proceso de erosión. Según el IGAT, en el último informe del año 2016, ya del 100% de las tierras cultivables, el 40% del territorio ya presenta algún tipo de erosión o afectación. Por eso se hace tan importante mirar alternativas que den respuesta a este problema. La utilización de agroquímicos se encuentra entre los 6 factores que están deteriorando el suelo en Colombia. El mismo informe del IGAD del año 2016 determinó cuáles eran las 6 razones o las 6 sustancias que podrían estar, digamos, afectando los suelos en Colombia y potencializando esta erosión. Dentro de ellos se pudo determinar que uno de los factores principales son la utilización de agroquímicos a base química, como ya se había dicho anteriormente. Por eso este factor hay que eliminarlo de alguna forma. No perder la productividad del país, pero sí reemplazar estas sustancias que son nocivas para el suelo y que permitan una buena producción, pero sin afectar el ecosistema colombiano. Esta pérdida de la productividad en Colombia de los suelos, ¿qué problema trae? Pues nos quita la vocación agrícola y deteriora la capacidad productiva del país.
Actualmente el país está enfocado en en la economía extractiva, ¿m? Donde lo que hacemos es extraer minerales u otros elementos de la naturaleza y para esta extracción utilizamos sustancias químicas. Ese tipo de economía sabemos y está muy claro que no tiene un potencial de más de 15 años. Por consiguiente, debemos pensar en alternativas que nos permitan retomar la vocación agrícola, pero para esto necesitamos suelos en buenas condiciones. Y justamente por esta actividad extractiva que utiliza sustancias tóxicas como el mercurio, entre otras, o la utilización de agroquímicos para la industria, agroindustria o la pequeña industria o la producción de alimentos, pues está deteriorando el suelo y nos quita un potencial productivo, económico y de competencia a nivel internacional. Es de aquí la importancia que tiene recuperar los suelos, pero con elementos que no los afecten más. Por ese motivo nace la justificación del anteproyecto, la cual hace necesario contar con elementos que sean de carácter biótico, elementos naturales, que permitan recuperar los suelos afectados y alterados por actividad antrópica o actividad propia de la agroindustria, la industria humana, pero que no generen nuevos impactos como está ocurriendo con los agroquímicos actuales. ¿Por qué? Porque como ya dijimos anteriormente, son a base química y estos químicos no son degradables por el suelo. Entonces, por ese motivo tiene que acumularse y a generar toda la problemática ya nombrada. Por eso es tan importante justificar un elemento biótico, natural, que sea de fácil degradación por el suelo o que genere una simbiosis. En este motivo, se hace necesaria la utilización de especies nativas que permita mantener esa condición del ecosistema. Reiteramos por qué la condición de especies nativas y naturales a nivel biológico en Colombia. Para recuperación de suelo se ha determinado ya desde hace muchos años la biotecnología, la utilización de algún tipo de biorecuperación, entre el cual utilizamos algún tipo de plantas. Colombia, por su pérdida de algunos suelos por condiciones de erosión, y trajo plantas, como es el caso del eucalipto, para cierto tipo de recuperación de suelos. Aunque el eucalipto me daba respuesta a una problemática que tenía, sí me generaba otra serie de impactos que terminaban afectando tanto el suelo como el ecosistema donde eran sembrados. Pérdida de fauna, capacidad del suelo, generaba un tipo de erosión diferente, ya que este árbol no es propio de Colombia, por consiguiente no presenta, no es, digamos, adaptado al ecosistema colombiano y terminaba afectándolo. Por ese motivo es tan importante buscar alternativas naturales, bióticas, pero con especies nativas, propias de la región o que permitan una simbiosis adecuada con todo el ecosistema. Por ese motivo necesitamos unas especies nativas, pero también que éstas se vea potencializada su capacidad de recuperación de los suelos con otro elemento. Las técnicas de recuperación a nivel forestal, según los últimos estudios, son buenas, pero son demoradas y no tienen una eficiencia muy alta. Por eso nace justamente es la necesidad de este anteproyecto de verificar si yo utilizo bacterias en un proceso simbiótico con estas plantas, puedo aumentar la capacidad de biodegradabilidad de los contaminantes dentro del proceso, lo cual lo haría mucho más rápido, mucho más económico y mucho más eficiente. La búsqueda de nuevas alternativas que permitan recuperar la capacidad productiva del suelo, como ya lo mencionamos. ¿Cuál es el objetivo general? Lo que queremos establecer es si la micropropagación de bacterias biosurfantes en simbiosis con el Guayacán trébol, el cual ya está siendo utilizado para biorecuperación de suelos, pueda aumentarme el proceso de biorecuperación y la eficiencia. Es lo que queremos. Específicamente, ¿con cuál parámetro? Con plaguicidas. ¿Qué objetivos específicos tenemos ante el proyecto? Verificar si las técnicas de propagación celular que permitan la biorecuperación de suelos contaminados con plaguicidas de forma eficiente se pueden implementar en Colombia. Establecer el potencial de las bacterias biosurfactantes en la gradación y fijación del nitrógeno de una forma más eficiente en el suelo sin generar afectaciones en la composición del sustrato. Mejorar las características productivas de los suelos que son impactados de forma negativa por las actividades antrópicas hechas por el hombre y por la utilización de agroquímicos, específicamente plaguicidas. Y establecer las ventajas de la utilización de la biotecnología como una herramienta, digamos, nueva y potencial en Colombia, por medio de la utilización de bacterias para recuperación de suelos en el territorio nacional. Y que esto mejore sus características ambientales, económicas y sociales.
Ya entrando en materia, entonces vamos a hablar de qué son la capacidad surfactante, a qué nos referimos con surfactante. Cuando se presentaban contaminaciones por hidrocarburos, las empresas comenzaron a buscar cómo tratar de eliminar estas sustancias tóxicas del suelo, estos químicos. Las ideas que nacieron fue que por tener su capacidad de biopolar, o sea que eh, tanto digamos, no se mezclaban con el agua, estaban entre una fase entre el agua, los que son asimilables con el agua y los que no, necesitamos una capacidad tensoactiva que rompiera esa línea que separa los hidrocarburos del agua, de esa forma por permitir la degradación de aquellas sustancias que se encontraban entre los dos elementos. Esos estudios realizados permitieron obtener surfactantes sintéticos, o sea, a partir de sustancias químicas se pudo determinar esta capacidad surfactante y tensoactiva y por consiguiente aplicarla. ¿Por qué? Porque estos surfactantes químicos tienen características aniónicas y catiónicas, o sea, tienen una polaridad, lo que permitía remover los contaminantes hidrofóbicos, aquellos que rechazaban el agua y por consiguiente no podían ser removidos por otras técnicas, de los hidrocarburos por diserción. Esto fue algo muy importante que se avanzó a nivel para recuperación de suelos a nivel de hidrocarburos, pero dentro de un estudio de impacto ambiental se determinó que estas sustancias surfactantes generaban o dejaban como las sustancias químicas un residuo tóxico en el suelo. Entonces me eliminaba el contaminante, pero a la vez me eliminaba la microfauna del suelo o del agua, lo cual pues afectaba a todo el ecosistema. Por eso nace la necesidad, disculpe la redundancia, de buscar alternativas biológicas. Por eso se comienza a hacer investigaciones y se descubren un grupo de hongos y bacterias específicas con propiedades anfifílicas. ¿Qué quiere decir esto? Propiedades de doble polaridad, catiónicas y aniónicas. Es decir, con dos polaridades, un extremo hidrofóbico y que es soluble en agua, o sea que él permite solubilizarse en agua y por consiguiente reaccionar con el agua, y otro extremo hidrofobo, que es el extremo que rechaza el agua. Por este motivo le dan las propiedades de tensoactivos, emulsificantes y dispersantes, que son supremamente importantes para la recuperación de suelos por sustancias químicas porque me ataca el químico en las diferentes fases del suelo. Y también lo podemos utilizar a nivel de las aguas, por ejemplo en este caso. Lo que permite que puedan reducir la tensión superficial que se presenta entre la fase acuosa y oleginosa, como lo podemos ver ahí, importante para la recuperación de suelos contaminados. Entonces, eso es lo que queríamos ver, bacterias que permitieran recuperar suelos en toda la fase que se presenta dentro del ciclo. Estas bacterias fueron muy importantes y actualmente se encuentran en estudio y han demostrado muy buenos resultados, sobre todo en fijación de nitrógeno, que es uno de los elementos importantes dentro de los nutrientes del suelo, y recuperación de los mismos dentro del proceso de recuperación, con algo muy importante: no me afecta la microfauna ni me altera los parámetros físico-químicos del suelo, que es lo que queríamos buscar. Esto lo hacemos entonces con otro elemento que actualmente se está utilizando en Colombia, que es el árbol roble o trébol negro, conocido tradicionalmente, que el cual ha demostrado unas capacidades para la biorecuperación de suelos muy alta, sobre todo en las mismas características de las bacterias. ¿Cuál es? La recuperación de suelos y fijación de nitrógeno, que es algo importante y como lo hemos dicho en el objetivo de este proyecto, es potencializar la capacidad de biorecuperación del roble o trébol negro con bacterias biosurfactantes. ¿Por qué? Porque ambas fijan nitrógeno. Entonces, como las bacterias tienen una actividad simbiótica con las raíces del árbol, esto me puede aumentar el potencial de biodegradabilidad de los contaminantes, haciendo, como ya lo dijimos anteriormente, un proceso más rápido, más eficiente y más económico. Este árbol se adapta para la recuperación de suelos contaminados o que presentan pérdida de productividad, ya que es muy conocida por su condición de fijadora de nitrógeno, como ya lo nombré anteriormente, igual que las bacterias. Importante para la recuperación del suelo y balance del suelo. Algo importante, y como lo añadimos anteriormente, es que también este árbol está utilizado para recuperación de suelos con altos índices de erosión. Y como lo decíamos al principio, Colombia presenta un 40% de pérdida. O sea que esa técnica me permitiría, aparte de recuperar la capacidad productiva del suelo, recuperar suelos erosionados por medio de esta actividad.
Lo haremos por medio de tratamientos biológicos. ¿Por qué tratamientos biológicos? La biorecuperación se define como todos aquellos tratamientos de recuperación que degradan contaminantes orgánicos o inorgánicos o disminuyen la toxicidad de otros contaminantes inorgánicos a través de la actividad biológica natural. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Los procesos biológicos de digestión, muchas bacterias, hongos y demás, se alimentan de sustancias químicas. Lo que se busca es determinar qué tipo de bacterias se alimentan de aquellas sustancias químicas que para nosotros son contaminantes o que están afectando el suelo, de una forma tal que la degraden por los procesos biológicos de digestión que ellos generan y de esta forma no afectar el ecosistema. Esos tratamientos utilizan bacterias, hongos, plantas para desoxificar las sustancias de riesgo para el hombre y el medio ambiente. Lo importante es que estamos descontaminando, y la importancia que tiene esto. No solamente estamos recuperando el suelo, sino evitando la toxicidad de ciertos elementos que pueden terminar afectando al mismo hombre. Estas tecnologías nos permiten hacer las actividades más sencillas, que sean más económicas y más respetuosas con el medio ambiente, que es lo que se busca con las biotecnologías. Es importante anotar, sin embargo, que la eficiencia de los tratamientos de biorecuperación está todavía en general por comprobarse. Por eso la importancia de este estudio. ¿Por qué? Porque este estudio me quiere determinar a mí el potencial de la biorecuperación con el árbol de Guayacán trébol, sumado con el potencial de biorecuperación de las bacterias biosurfatantes, teniendo en cuenta que estas dos pueden llegar a ser una simbiosis por la fijación de nitrógeno y recuperación de suelos, lo cual, como lo hemos nombrado anteriormente, me potencializa el proceso. El anteproyecto pues presenta un plan de trabajo, el cual hemos dividido de la siguiente forma. Hacemos una recopilación de información necesaria para el trabajo de diferentes fuentes, donde básicamente es visitación de universidades, institutos, elementos de investigación, diferente material bibliográfico, tanto nacional como internacional, que nos permita verificar cuáles han sido los resultados con la utilización de las bacterias biosurfatantes y cómo esas actúan a nivel nacional, y cuáles han sido los resultados con la utilización de recuperación a nivel forestal, con la utilización del trébol, del Guayacán trébol. ¿Cuál ha sido ellos? ¿Cómo se ha comportado? ¿Cuáles son sus eficiencias en la remoción? Verificar las tablas de remoción, los tiempos de remoción, cuáles han sido más eficientes, cuánto tiempo se demora en hacerlo. Y de esta forma poder determinar, tener toda esa información necesaria para digamos, el montaje del proyecto. Ya con información, eso nos tomaremos más o menos 2 meses, ya con la información haremos un análisis de la información, que es justamente determinar cómo la capacidad de las bacterias biosurfatantes en una simbiosis específica con el trébol, ¿sí? Haciendo unos análisis estadísticos que nos permitan determinar la capacidad de uno sumada con la capacidad del otro, determinado bajo ciertas condiciones de suelo, que eso nos permite determinar cuál es el potencial de biorecuperación de estos dos elementos, digamos, unidos. Pues eso se tomará más o menos 1 mes. Haremos una lluvia de ideas, justamente con el apoyo del asesor que se ha brindado por parte de la universidad, con otros asesores, otros técnicos que tengamos que utilizar dentro del proceso. Ya con esto se establecerán unas metas y objetivos específicos con referente a las técnicas estadísticas a utilizar y los elementos de alcance del proyecto. Verificamos el alcance, como ya lo acabamos de decir, eso de cada una de las actividades tomará más o menos 1 mes. Haremos un análisis de los resultados de toda esta información recopilada y los análisis realizada justamente esta información que nos permite determinar el objetivo del proyecto. Y ya con toda esta información hacer la elaboración de la monografía, someter la revisión para hacer su respectiva entrega. Está programado para hacerse más o menos en 9 meses todo el proceso. Ya pues arrancamos con las primeras fases, que es la recopilación de información y análisis dentro del proceso que está planteado para el anteproyecto. Esta es pues la presentación del anteproyecto que se presentó para la materia de Biotecnología 1. Espero que haya sido claro en mis apreciaciones y que el objetivo del proyecto se pueda llegar a cumplir. Muchas gracias, profesor. Muy amable por la atención y muchas gracias.